Empezamos con las válvulas limitadoras de presión, que son las más comunes en todo sistema. ¿Por qué son importantes estas válvulas? Estas válvulas son importantes porque gracias a ella puedes evitar que colapse el sistema. ¿Cómo así? Cuando las presiones se elevan demasiado, entonces estas presiones lo que hacen es dañar las conexiones como sellos o mangueras, ¿no? Eh, la sobrepresión es lo que genera esas fallas, ¿no? O en la misma bomba generas contrapresiones, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja la válvula limitadora de presión? Son componentes que trabajan en función a la presión que genera. Digamos, acá tenemos en la izquierda una presión de entrada, ¿no? Tenemos en la izquierda una presión de entrada. Entonces, esa presión de entrada, ya, vamos a llamarle P sub E, ¿no? Es una presión de entrada. Esa presión de entrada es la misma, mira, que se va a pilotar por acá, como línea piloto. Es decir, que si la presión de entrada es 80 SI, entonces acá voy a estar empujando con 80 SI. Y si ahí yo empujo con 80 SI y tengo una regulación de resorte de 100 PSI, ¿la voy a mover o no la voy a mover? ¿No? Una regulación de 100. ¿La voy a mover? No la voy a mover porque el resorte tiene mayor regulación que la presión que se genera con 80 PSI. Pero si ahora la presión se incrementó en 180 PSI, la presión de entrada, ¿no? Se quiere incrementar, digamos, a 180 PSI. Entonces acá va a querer incrementarse con 180 PSI. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es alinear a la flecha, porque normalmente estaba cerrada. Ahora la alinea y toda esa presión se va a ir ¿a dónde? A la salida, no puede ser al tanque. ¿Ya? Y va a disminuir, entonces ya no va a ser 180, va a ser 170, 160, 100, y va a empezar a bajar. ¿Hasta cuánto va a bajar? ¿Hasta cuánto? Hasta 100. Entonces ¿va a poder llegar a ser 180? No. ¿Cuánto va a ser? Va a ser solamente 100, ¿no? Y esto también, ¿cuánto va a ser? 100. Y con 100 PSI, entonces él va a trabajar cerrado, ¿no? Cerrado, ¿cierto? Entonces, si la presión de entrada ahora quiere aumentar a 101, inmediatamente, ¿qué cosa lo hace? Lo alinea en la flecha y bota el exceso de flujo, asegurando de que la presión de salida, no, de que la presión de entrada se mantenga en cuánto? Se mantenga en 100 PSI. ¿Ya? Entonces, ese es el funcionamiento de quién? Es el funcionamiento de las válvulas de alivio, ¿no? La BLP, las conocidas como BLP, ¿no? Válvula limitadora de presión. ¿Ya? Válvula limitadora de presión. ¿Ya, estimados? Listo, entonces así es como funciona la válvula limitadora de presión. Muy bien. Pueden hacer preguntas si es que tienen alguna duda. Después, hablamos sobre las válvulas de presión secuenciales. ¿Cómo es? En realidad es un grupo de válvulas, ¿no? Son varias válvulas, mira, como te puedes dar cuenta, son en A1, A2, A3, A4, son varias válvulas que están alimentadas en serie, mira, en serie. A la vez alimenta la válvula 1, la válvula 2, válvula 3, válvula 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Digamos que la regulación de uno sea, ya, por poner un número, ya, 40. Ya, 40. La regulación de 2 es 50.
La regulación de 3 es 35, ¿ya? La regulación de 4 es 45, ¿ya? Digamos que están reguladas de esa forma, ¿ya? Si están reguladas de esa forma, entonces envía flujo, la bomba envía flujo y el primer lugar donde va a llegar el aceite, a dónde va a ser? Al cilindro número 1. Inmediatamente se activa el cilindro 1. Después se mueve mecánicamente. Cuando llega a su fin de carrera, se empieza a generar presión, aumenta la presión. La presión se va a incrementar y va a llegar a la vez a las 4 válvulas. ¿A quién le vence primero? ¿Le vence primero a quién? Le vence primero a la válvula 4. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia de 35 psi. ¿Qué significa? Que va a aumentar, ¿no? 5, 10, 15, 20, 30, 35. Y cuando es 35, se empieza a aperturar y empieza a salir el aceite, ¿no? ¿Para qué? Para mover el cilindro número 4. No, ya moviste el cilindro 1 al inicio, llegó a su tope y después se empieza a mover el cilindro número 4. Después, cuando ya llegó al tope, empieza a incrementarse la presión, ¿no? 35, 36, 37, hasta llegar a 40. A llegar a 40. Entonces, cuando llega a 40 se apertura este flujo hacia el cilindro número 2. Entonces, sale el cilindro número 2. ¿No? Cuando llega al tope y se mantiene, ¿no? Se mantiene hasta que llega al tope del cilindro. Cuando llega al tope, continúa con el incremento de presión. 40, 41, 42, 43. Va incrementando hasta cuánto, hasta llegar a la regulación de 45, ¿no? Se repite, ¿no? Se acciona el cilindro 5, llega al tope y cuando llega al tope incrementa su presión 46, 47 hasta llegar a 50. ¿Te das cuenta? Si te das cuenta, o como te puedes dar cuenta, existe una secuencia, ¿no? ¿Según qué cosa? Según la regulación de cada válvula. ¿Ya? Ese conjunto se llama válvulas de presión secuencial. ¿Ya? Válvulas de presión secuencial, ¿no? Donde prioriza uno en base a la presión. ¿Ok? Listo, estimados. Muy bien. Entonces, esa es la válvula de presión tipo secuencial. Después tenemos otra válvula de presión. La válvula de presión de desconexión. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿No? Acá tenemos a la bomba alimenta el sistema, como te puedes dar cuenta, la bomba alimenta el sistema, ¿no? Y se va hacia uno, ¿no? Hacia el sistema 1. Después, cuando en el sistema 1 se está generando el flujo, el trabajo, mejor dicho, llega un punto en que los implementos, digamos que no se mueven, entonces la presión 1 se empieza a incrementar. Se empieza a incrementar, ¿no? Y cuando llega a la presión límite deseable, entonces, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se activa un botón. Mira, se activa un botón. ¿Para qué se activa el botón? Para eh, desbloquear o dejar de suministrar al sistema. Digamos, a ver, se está alimentando la bomba por la bomba 3. También se está alimentando por la bomba 1, ¿no? Digamos, vamos a irnos a la bomba 3, ¿ya? Se está alimentando por la bomba 3, alimentas, ¿ya? Y el fluido viene en este sentido, ¿cierto? Cuando cuando se incrementa la presión, ¿no? En el sistema 1, entonces lo que hace la presión es
salir una presión piloto para activar ese botoncito, ¿no? Se activa. ¿Y qué pasa cuando se activa, estimado? Cuando se activa ese botón, lo que hace es alinear. Mira, alinea. Entonces todo este fluido se está yendo por allá, dejando de suministrar, dejando de suministrar. Desconectando qué cosa? El suministro de la bomba 3, ¿no? Desconectando el suministro de la bomba 3, ¿no? Ya no va a alimentar al sistema, solamente va a trabajar con la bomba 2. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama válvulas de presión eh, por desconexión. Después tenemos la válvula reductora de presión. La válvula reductora de presión. ¿Cómo trabaja esta válvula? Esta válvula es muy común para subsistemas, ¿no? Como por ejemplo el sistema piloto. Por ejemplo, el sistema piloto. ¿Cómo trabaja? Mira, el suministro de bomba va en este sentido, ¿ya? El suministro de bomba va en este sentido, ¿ya? La regulación, digamos que está en 120, 120 psi, ¿ya? 120 psi. Entonces, la presión podría ser, digamos, de 400 psi, 400, ¿no? La regulación es 20. ¿Y qué te dice el sistema? Con 400 psi normalmente va a pasar, normalmente abierta. Normalmente alimenta el sistema, ¿ya? Normalmente alimenta el sistema. Como alimenta el sistema normalmente, entonces el aceite pasa de frente. Después, acá se genera una presión en el sistema. Se genera una presión. Esa presión coge un poco de esa presión para convertirla en piloto, en una presión piloto, ¿no? Para pilotearla. ¿Qué es lo que hace? Cuando, como acá lo estás, el resorte en sí lo está alineando con 120 psi, con 120 psi, entonces empieza la presión piloto a empujar o a trabajar en contra del resorte, en contra del resorte. ¿A cuánta presión tiene que llegar la piloto para poder vencer al resorte? La piloto tiene que llegar a 120 psi. Solamente llegando a 120 psi, entonces ya está a punto de mover al resorte. Pregunta, ¿con 121 lo mueve o no lo mueve? Con 121. Con 121 sí lo mueve. Si lo mueve, queda normalmente abierta o normalmente cerrada. Si lo mueve, va a quedar normalmente cerrada. ¿Qué significa? De que corta el suministro. Entonces no va a dejar de que esa presión piloto llegue a 121. A ver, otro ejemplo. Si digamos que estos 400 PSI está entrando y está regulada y está entrando y está regulada a 180 PSI. ¿Ya? Digamos que está regulada a 180 PSI. ¿Ya? Entonces, viene el flujo, llega al sistema y como encuentra obstrucción, se va a generar presión en la salida de la válvula. Esa válvula, cuando es 120, ¿la empuja el resorte? No, no la empuja. Entonces se sigue generando presión. ¿Por qué? Porque el suministro es 400. De 120 va a pasar a ¿cuánto? De 120 va a pasar a 180, digamos. No, a 150. Cuando está a 150, ¿está normalmente abierto o normalmente cerrado? No, no le vence el resorte. Entonces está normalmente abierta. Ahora, de 150 aumentó a 160. ¿Le gana resorte? No, todavía. Entonces el resorte lo mantienen normalmente abierta.
De 160 pasa a 180. Ah, está a punto de mover. Ahora de 180 quiere pasar a 181. ¿Va a poder? A ver, si pasa a 181, entonces empieza a cerrar. Ah, entonces no va a permitir de que aumente la presión en la salida del sistema. Va a ser imposible, porque apenas quiera aumentar la salida a 181, inmediatamente cierra el paso de suministro al sistema. Ah, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta presión regular? Esa presión regular lo que hace es definir, ¿qué cosa? La presión del sistema, ¿no? Define la presión del sistema. Profe, ¿y dónde se usa eso? ¿Dónde? ¿Dónde creen que se usa? Esto se utiliza en los sistemas piloto. Se usa en los sistemas piloto. ¿Ya? Por ejemplo, en los sistemas pilotos hay una presión constante que va a mover la posición de las válvulas direccionales. ¿Ya? La posición de las válvulas direccionales. ¿Ya? Entonces, esa presión va a mover, que se va a generar y va a llegar a las válvulas direccionales, tiene que ser una constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, como tiene que ser constante, entonces utilizan una válvula de alivio, o perdón, una válvula reductora de presión. ¿Ya? Este tipo de válvula. ¿Ya? Listo, entonces esta es la válvula de presión, ¿ya? Del tipo reductora de presión. Y finalmente tenemos la válvula diferencial de presión. Válvula diferencial de presión. ¿Cómo trabaja esta válvula? Esta válvula trabaja de esta forma. A ver, tengo acá el suministro de aceite, ¿no? Tengo una presión primaria, circuito primario y un circuito secundario, ¿no? Tengo los dos. Después tengo una regulación de 50 PSI, me pone de ejemplo, 50 PSI. Ya, listo, estimado. En primer lugar, a ver, acá tengo el suministro. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa de que esta presión de suministro, esa presión de suministro es este punto de acá, ¿no? La presión de suministro es este punto de acá. Este resorte es este resorte de acá. Este fluido, esta línea que llega al resorte es esta línea que llega acá. Si te das cuenta, este es el suministro y esta es la salida. Entonces, de la salida agarra una presión que va a ayudar al resorte. Mira, de la salida agarra una presión piloto que va a ayudar a quién? Al resorte. ¿Ya? Y en la entrada, mira, en la entrada va a suministrar, pero a la vez va a agarrar una porción para mover, para tratar de mover a la flecha, ¿no? Mira, va a llegar una presión tratando de mover a la flecha, ¿no? La flecha es normalmente cerrada o normalmente abierta. Normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque el resorte la empuja para que se cierre. Mira, el resorte la empuja para que se cierre, ¿no? Entonces, esta presión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de abrirla, ¿cierto? ¿No? Va a tratar de alinearla, ¿no? Mira, entonces, mira, este suministro va a tratar de alinearla. Ah, ya, mira, si te das cuenta, esta simbología ISO es exactamente este esquema hidráulico. ¿Cómo trabaja? Mira, si yo tengo presión 1, ya, si yo tengo una presión de suministro, en la presión
del circuito primario va a ser la presión de suministro. La presión del circuito primario va a ser la presión de suministro. Ahora, para que venza al resorte, para que se mueva, tengo que ganar al resorte, ¿no? Y también tengo que ganar a la presión del color verde. Entonces yo podría hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo decir, puedo estudiar el equilibrio de esa válvula María. Hacia la izquierda, ¿quién está? Presión de resorte. Más, ¿más quién? Más la presión del circuito 2, ¿ya? P2 voy a poner, ¿ya? P2. ¿Es igual a quién? Eso es lo que empuja hacia la izquierda, ¿no? Presión de resorte más la presión del fluido. ¿Ya? Ahí está, resorte más fluido, ¿no? Más P2. Es igual a la fuerza que empujan hacia la izquierda. ¿Quién, en este caso, cuál sería? Sería la presión de suministro, ¿no? Presión de entrada. Entonces, a partir de eso, yo puedo decir de que presión de suministro menos presión de salida de circuito 2 es igual a qué? A la regulación de resorte, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo puedo decir eso. Y siempre va a ser una constante. Significa que la diferencia de presión secundaria y primaria, esa diferencia de presión va a ser la regulación de resorte. ¿Ya? Eso se llama diferencial de presión. ¿Ya? Si se incrementa la presión en el suministro, si aumenta la presión en el suministro, si aumenta, entonces la presión 2 también va a aumentar, pero va a aumentar de forma proporcional con tal de que presión de suministro menos presión 2 sea una constante, ¿no? ¿Por qué constante? Porque la regulación de resorte ya está fija, mecánicamente ya está fijada y no se va a mover, ¿no? Es el resorte que está trabajando de forma continua. Esa diferencia siempre va a ser 50 psi, según nuestro ejemplo. Siempre va a ser 50 psi. Digamos, por ejemplo, si presión de salida es 500 psi, ¿cuánto sería presión en el circuito secundario o presión 2? Sería 450. Ahora, si la presión de salida aumentó a 550, ¿cuánto tendría que ser presión 2? Tendría que ser 500. Siempre va a ser 50 menos. Según este esquema, siempre va a ser 50 menos. Eso es como se le llama diferencial de presión. Siempre va a mantener esa diferencia de presión.